¿Os acordáis de aquel capítulo de Los Simpsons en el que Marge formaba un grupo de madres preocupadas y alertadas porque Rasca y Pica incitaba a la violencia en los niños? Y se sintió orgullosa de haber censurado una serie de televisión para niños, porque seguramente Bart se iba a convertir en un asesino en serie de colegio, como pasaría en el futuro por culpa de Marilyn Manson en Columbine. ¿Os acordáis después cuando esa misma madre, Marge, preocupada, vio como una turba de madres preocupadas censuraban a la Venus de Milo porque incitaba a la sexualidad y la mujer del reverendo gritaba aquello de ¿quién está pensando en los niños? ¿Os acordáis de aquello tan propio de los conservadores, pisar discos de NWA, censurar a Marilyn Manson para que no canten Columbine? Porque, ¿cómo vamos a permitir eso si los niños van a acabar matando a gente, haciendo sacrificios de animales? ¿Os acordáis de todo ello? Pues ahora se vuelve a repetir de nuevo, pero ya no son madres conservadoras alarmadas, ahora son tus periodistas progresistas de confianza, tus periodistas de la sexta que te dicen que los videojuegos están convirtiendo a los niños en fascistas. Y vemos un cambalache que nos resulta difícil de comprender, progresistas de medio pelo de clase acomodada que no han leído a Marx y están en sindicatos marxistas, progresistas homosexuales que están apoyando a moritos que seguramente los lapidarían si estuvieran en sus países, flotillas de la libertad que están financiadas por grupos terroristas, partidos progresistas que gobiernan en el país apoyados por terroristas que mataron a gente de sus partidos. ¿Cómo podemos entender todo esto? En el vídeo de hoy va a ser un vídeo un poco más serio, menos humorístico, que también habrá vídeos más humorísticos y otros menos, pero en este vídeo os quiero dar una herramienta, os quiero dar una serie de ítems para que enfrentéis esta modernidad incomprensible, porque quien os dé soluciones fáciles y tangibles, no os fiéis. Yo nunca voy a dar una solución a ningún problema. Simplemente voy a mostrar diferentes dilemas, diferentes cuestiones en las que nos vemos hoy en día, para comprender por qué hay jóvenes que las madres se preocupan de que se estén convirtiendo en fascistas, youtubers que se van a cobrar a Andorra porque en España es imposible ser autónomo. Y vemos jóvenes que cantan el cara al sol en las universidades y en los colegios y que te hablan de Franco como si fuera la época más digna del país. ¿Esto por qué sucede? Pues hoy vamos a hablar de esto. El vídeo de hoy se titula Feministas puritanas, marxistas de clase media y incel franquistas. Bienvenidos todos a este vídeo. El movimiento progresista, woke, progre, izquierda identitaria, como queramos llamarlo, todos lo hemos visto, Greta Thunberg, la Barbie Gaza, Irene Montero, la gente de Sumar, la gente de los sindicatos estudiantiles, todo este tipo de amalgama de gente, ¿no? Marxistas que no han leído a Marx, identitaristas homosexuales, feministas resentidas y todo este tipo de amalgama de gente, vemos que han tomado un poder social, lo vemos en la televisión. Simplemente hay que irse al catálogo televisivo de televisión española. Te levantas por la mañana y te acuestas y todos los programas tienen un corte ideológico similar. No es tanto por los periodistas, sino es el corte, la forma. Es como si estuviéramos viendo la Sexta 2.0, el nuevo nodo, el nodo de Pedro Sánchez. Y vemos cómo hay reacciones sociales, cómo se producen nuevos movimientos. Hay jóvenes que hablan de los tiempos de Franco, algo que no vivieron ni vieron sus peores tiempos, y te hablan de aquello como si fuera la panacea, la gloria del mundo. Jóvenes que leen a Jordan Peterson y sus 12 reglas para vivir y sienten que la solución a todos sus problemas es un estoicismo barato de gimnasio y olor a sobaco. Pero hay que comprender el origen de este movimiento woke para poder atacarlo, dispararlo y sus grandes problemas. Por eso hoy el tema de hoy es un pelín más académico, es una charla entre tú y yo, espectador, un poco más tranquila, un poco más sosegada, con no tanta ironía, aunque de vez en cuando meta mis puntillitas, mi sentido humor, como yo lo llamo, mi sentido humor, porque no es mi sentimiento humorístico, tengo un sentido humor, no tengo un sentido del tacto, un sentido de la lengua, soy fumador. Por eso lo que tengo es una distancia irónica con el mundo. Para comprender un mundo absurdo, descrebajado, donde las identidades se chocan como si fueran espadas, hay que tomar una distancia irónica. Cuando me llegan estos comedores de banderas, ya sea la de España, la del País Vasco, ya sea la de la identidad, la de la sexualidad, todos estos idealistas, como yo los llamo, los hijos de Descartes, los hijos de Platón, estos que creen en las sustancias y en las ideas, debate filosófico que otro día podremos abordar si queréis, el idealismo, les respondo con lo mismo de siempre.
y especialmente a los movimientos identitarios sexuales y a los movimientos queer. Tú te puedes sentir un caballero andante, tú te puedes vestir como un caballero andante, ponerte un bofio y ponerte un Quijote en la rodilla y calzarte con unas botas y salir al campo andante con un caballo mugriento y hambriento. Tú puedes exigir que yo te llame con los pronombres de un caballero andante. Tú puedes exigir que te diga que con lo que te estás chocando es un gigante. Pero amigo mío, con la iglesia has topado y te has golpeado contra un muro que no era realidad. Pues los gigantes no eran gigantes y eran simplemente las paredes de un triste molino. Tened cuidado con vuestras ideales, tened cuidado con vuestra identidad y con el respeto, porque la identidad es la mayor estupidez en la que habéis caído. Y por la identidad, el Partido Demócrata le habéis dado la victoria a Donald Trump. Y por la identidad le daréis muchas elecciones en Europa a aquellos que llamáis extrema derecha, que yo no dejo de llamar los conservadores de siempre, los amigos de la Iglesia y del Rocío, en el caso español. Pero hoy no vamos a entrar en el movimiento progre y en los grupúsculos que ha aparecido en torno. Un grupúsculo, para que lo entendáis si no conocéis el término, el grupúsculo es un pequeño grupo que nace en torno o en contra de otro, podríamos decirlo así, o podríamos leer la definición de la RAE, pero no vamos a detenernos. Si queréis saber más sobre el grupúsculo y sociología, hay un montón de libros. Hoy vamos a hablar de cómo el movimiento progre, en grandes rasgos, ¿no? Progre, woke, se pasó de ser un grupúsculo de marginados, el amigo del incel, ¿no? Todas las películas de los 70, 80 de grupitos de marginados tenía al mariquita, que todos sabemos que era mariquita, pero nunca del todo se podía decir socialmente, que al final emigraba a las grandes ciudades. Estaba el amigo que era el gordito, que hoy en día sigue siendo el incel, que haría masacres escolares porque escuchaba Linkin Park, escuchaba Marilyn Manson. Después teníamos a la machorra, teníamos al negrito, y toda esta gente a partir de los 60, a finales de los 50, va formando un grupo social que va amalgamando diferentes movimientos sociales que acaban derivando en lo que hoy podemos llamar la izquierda woke o la izquierda identitaria. Esta izquierda tiene varios puntos importantes: Mayo 68, el feminismo de la segunda ola y tercera ola, el movimiento Me Too a posteriori, cuarta ola y todo este tipo de cuestiones que nos tendremos más adelante. Para comprender Mayo 68 hay que entender una cuestión. Los niños del Mayo 68 se parecen bastante a los hippitos estos de hoy en día, a los hippies. Eran niños que iban a las universidades. Siempre recomiendo la película del cazador, de Michael Cimino, porque algunos no pudieron ser hippies. Unos tuvieron que luchar en Vietnam y otros tuvieron que partirse el lomo para que otros salieran a la carretera como en Easy Rider a fumar marihuana y a hacer el vago. No todos pudieron serlo. Hay una cuestión bastante interesante para comprender Mayo 68, es que eran niños que tienen una gran diferencia de edad con sus padres. El mundo que había dado sus padres, el mundo que ellos se habían creado era muy distinto. Había habido por medio una guerra mundial que no había permitido desarrollar una generación de niños y la diferencia entre padres e hijos era abismal. Esto lo lleva a que estos niños sienten que la culpa de sus problemas es el capitalismo. El capitalismo que le había dado a sus padres la capacidad de convertirse en clase media y clase alta, ahora era su enemigo, porque papá no molaba, porque papá llevaba traje y trabajaba en un banco. Papá no mola porque papá trabajaba en un lugar donde a ti no te mola decir que trabajas para poder montar tu película hippie. Este Mayo 68, que más adelante nos detendremos, empieza a instaurarse estas cuestiones. Empiezan a abrazar regímenes totalitarios con el fin de distanciarse de Occidente, el fin de la historia, ahora Occidente no mola, Occidente es el enemigo, y empecemos a abrazar a gente como Khomeini, Sartre y Foucault. Se reunieron con él, nunca se han disculpado de haber apoyado a uno de los tipos que hizo que las mujeres llevaran velo hasta los zapatos y convirtió un país como era el régimen del Chad, un régimen tiránico y cruel, allá donde los haya, donde las mujeres podían ir como querían y podían hacer lo que le dieran la gana. Era un régimen totalitario. Podemos ver esto con Palestina, podemos ver esto con el no a la guerra, con Hussein, con Gaddafi, en Libia, ¿no? En Libia, sí. Libia, que casi me confundo, sí, Libia, ¿no? Con Gaddafi, que eran héroes, porque luchaban contra el capitalismo. Pero vamos a empezar este análisis centrándonos en el feminismo de la segunda ola y tercera ola, especialmente la tercera ola. ¿Qué sucede? Vamos a leer un texto, ¿no? Que es el de Rebecca Walker, que es el de Becoming the Three Walk, ¿no? Bienvenidos a la tercera ola, llegamos a la tercera ola, como queráis llamarlo. En este texto se empieza a ver unas cuestiones bastante interesantes, que es convertir la masculinidad en una patología enfermiza. Cuando leáis este texto, ponéis al lado cualquier recorte periodístico del franquismo sobre los judíos, masones, homosexuales y comunistas,
o cualquier texto que encontraréis por internet de la prensa norteamericana conservadora de los años 50 sobre homosexuales. Veréis que la patología a la que atribuyen la masculinidad es la que ellos atribuían a los gays. Así que escribo esto como una súplica a todas las mujeres, especialmente a las mujeres de mi generación. Lo escribe a causa de una denuncia que hubo un tal Thomas, que a un senador que iba a tomar cargo y demás, puede investigar el tema. Vuelvo a repetir, Rebecca Walker. No vamos a adelantarnos, ¿no? Habla de que tenemos que recordar que la lucha está lejos de terminar, deje que este rechazo de la experiencia de una mujer lo lleve a la ira, convierte esa indignación en poder político. No votes por ellos a menos que trabajen para nosotras. No tengas relaciones sexuales con ellos, no rompas el pan con ellos, no lo alimentes si no les dan prioridad a nuestra libertad de controlar nuestros cuerpos y nuestras vidas. No soy una feminista posfeminista, yo soy la tercera ola. Bueno, lo que he leído es un texto aberrante que podría ser perfectamente un texto del nazismo sobre lo que hay que hacer con los judíos. Algo que tampoco les gusta a los judíos porque también representan ellos durante una parte de su historia lo que ellos hacen con los hombres. Pero bueno, ¿qué podemos decir de esto? ¿Qué se puede decir tanto? Vemos la patología de la masculinidad, la enfermedad de ser hombre, culpar al hombre de la mayoría de los problemas de la sociedad. Podemos compararlo con todos estos temas que hemos hablado. Pero bueno, esta tercera ola no es tan preocupante como la cuarta, y en la cuarta nos centraremos, porque la cuarta ola tiene que negar ciertas cosas, porque se basan en un cherry picking, en una falacia de la evidencia, ¿no? Como se dice en inglés, cherry picking. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que negar el dimorfismo sexual? A mí en la universidad me lo han dicho, de que no existen diferencias biológicas entre hombres y mujeres. A mí eso me lo han dicho en la universidad en una asignatura. ¿Por qué lo necesitan? Porque necesitan obviar unos datos, necesitan hacer un cherry picking. Porque si nos vamos a la historia de la humanidad, desde la sociedad agraria, la mujer y el hombre han ocupado papeles distintos, papeles que socialmente eran complementarios. La mujer cuidaba a los hijos y el hombre proveía. Cuidar a los hijos no era algo negativo, ni mucho menos. Los hijos eran mano de obra, eran fundamentales para el desarrollo. E incluso ella podía ejercer un poder sobre los hijos fundamental. Vamos a irnos a las grandes monarquías y a las grandes historias políticas, desde los persas, pasando por el Imperio Romano. Las madres ejercían un poder sobre los hijos para derrocar a padres, y eso lo hemos visto a lo largo de nuestra historia. Como la madre, como la suegra, especialmente en sociedades polígamas como la musulmana, la dictadura de la suegra es algo efectivo, la dictadura de la madre es algo efectivo. Entonces, este papel marginado de la mujer es cuando empieza a aparecer el salario con fuerza, especialmente de la revolución industrial, de que la mercancía toma gran importancia. Pero claro, este fenómeno al que ellas pueden llamar patriarcado, que podríamos llamarlo, en cierta forma, no dura más de 100 años. Desde que existió este capitalismo brutal, podríamos decir que de 1848, yo siempre digo que la edad contemporánea en la que vivimos, la actualidad, no empieza con la Revolución Francesa, empieza con la Revolución de 1848, con los primeros movimientos obreros y la promulgación del Manifiesto Marxista, un libro que es fundamental, ya lo dijo Primo de Rivera, que es ser marxista o antimarxista. Ya hablaremos de varios autores como Primo de Rivera y otros que son interesantes analizar en la actualidad para no caer en anacronismo histórico. Pero este fenómeno en que las mujeres empiezan a perder fuerza no dura más de 100 años. Las mujeres empiezan a ocupar las fábricas poco a poco, la Primera Guerra Mundial hace que empiecen a ocupar parte laboral, y el derecho al voto, hay diferencia de 40-50 años entre el derecho al voto masculino y el femenino, menos que nos vayamos a países musulmanes de Oriente Medio, que ellas mismas apoyan actualmente para encontrar esa fuerte diferencia entre hombres y mujeres. Entonces en Occidente vemos que la mujer y el hombre tienen poderes similares desde la década de los 60-70 y desde los 80 aún más. La mujer va ocupando los mismos puestos que los hombres, tienen las mismas simetrías legales, las mismas simetrías políticas, incluso a día de hoy hay una discriminación positiva hacia la mujer. Hay 460 beneficios contados y hay más, que si queréis podemos dedicar un vídeo a aquel que diga que eso es mentira. Hay 460 derechos específicos que tienen las mujeres actualmente en España, que no tienen los hombres, desde beneficios que pueden incluir en trabajo hasta beneficios de becas, ayudas sociales, etc. Entonces todas estas cuestiones acaban empujando a una situación en la que después de una ley trans, que fue estúpida, que te dice que el género es un constructo, ya dedicaremos un vídeo a la ley trans, que es un cachondeo político, vemos como hay hombres que se están haciendo mujeres legalmente y no les pueden decir nada, incluso pueden denunciar por ello porque tienen todo el derecho, y yo lo animo a que lo hagan. Porque vais a tener unas ventajas brutales desde para entrar a la policía, a los bomberos. Si estas ventajas fueran
temporales, 2 años, 3 años para ocupar puestos, algo que ya está ocupado, tendrían utilidad, pero estas ventajas no hacen más que demostrar que están equivocados, porque ya hay mujeres en el ejército, ya hay mujeres en muchos trabajos, lo que no veo tanto son mujeres constructoras, ni que animen a trabajar a las mujeres en la construcción, en la obra o en la pesca. Yo no veo tanto ánimo por parte de los grupos políticos izquierdistas. Pero no vamos a irnos por la ola, nunca mejor dicho, hablando de feminismo. Vamos a centrarnos más en lo que hemos venido a hablar, este feminismo patológico que convierte al hombre en un enfermo, igual que los proyectos de los 50, repito, convertían al gay en un enfermo, tiene su gran deriva en la cuarta ola. Ya la mujer es igual al hombre, solo nos queda un lugar donde podemos meternos, y algo muy propio de los protestantes, la vida privada de la gente, vamos a meternos en la cama. Y ahí ya tenemos un tema interesantísimo que me gustaría hablarlo con gente de otra ideología, y si estuviera abierto a debate lo debatiría, no me importaría. Pero ahí vemos un tema que es meternos en la vida privada de la gente, que obviamente que hay abusos y hay problemas, pero no podemos convertir la vida privada de la gente en asunto político. Entonces caemos en lo que más odiamos de los regímenes totalitarios, porque darle en este feminismo de la cuarta ola pasa una cuestión bastante interesante. Una es la privilegio masculino, el hombre privilegio, ¿no? El hombre como sujeto de privilegio, hombre privilegio. La idea de que el hombre es un privilegiado. Obviamente podemos irnos a cuestiones bastante interesantes que esta gente obvia, como puede ser Tomás Osorio, que es bastante interesante, os recomiendo su artículo sobre violación masculina en conflictos armados, o diferentes cuestiones, porque nunca han pensado las feministas en los 80 en España, cuando apareció el debate del movimiento militarista en contra y demás, de decir que ellas también podían participar en el movimiento militar. Siempre se vio como una cuestión de patriarcado que oprimía al hombre. Pero estos son otros temas. Hoy venimos a hablar de los wokes hoy en día. Pero esta cuarta ola, que es la que vivimos hoy en día, se basan en puritanismo. Son feministas puritanas, se meten en tu cama, te dicen con quién acostarte, cómo debes de follar. Son como la sesión femenina de la falange en el franquismo. Te dicen cómo debes follar, cómo debes de comportarte y más aún cómo debe de ser el hombre. Algo que hablaremos más adelante. Pero estos se van mezclando con diferentes derivas y diferentes comportamientos, especialmente del mayo 68, niños pijos que se manifiestan contra la guerra de Vietnam. No sé si os recuerda a algunos de hoy en día que se manifiestan contra la guerra de Palestina. Y ahí os pongo otra vez el ejemplo de Gaddafi, de Khomeini con Foucault y Sartre, o de la izquierda española con estos dictadores de Oriente Medio, que será lo que nos detendremos más adelante. La ideología tenemos que entenderla como una moda. La ideología hoy en día es la moda. Y esta tiene una dicotomía fuerte que se basa entre la adaptación y la propagación, ¿no? Esto podemos entenderlo muy bien, os tendré aquí arriba un dibujito cuando lo monte, porque vamos a centrarnos en el concepto y luego lo detallaremos con los progres. La moda, ¿no? La moda ideológica, la ideología como moda, tiene dos principios. La propagación, que se basa en unas pautas de comportamiento, lo vemos en las feministas mismamente, habrá muchos autores que han hablado del tema. Las pautas de comportamiento, con cómo tienes que follar, cómo debe de ser el consentimiento, cómo debe de ser el hombre. No demos la mano al hombre hasta que el hombre sea como nosotros queramos. Y además se basa en una adaptación que es la moral del grupo. Entonces el grupo se constituye, ¿no?, como un grupo fuerte que se conforma frente al hereje, que es el mayor enemigo que hay. Siempre en un grupo, en una tribu, el que huye es el malo. Si tú estabas en el grupo y te sales, eres lo peor del mundo. Después está el infiel, que es el otro, ¿no? Esto lo podemos entender muy bien con las religiones. Las religiones no dejan de ser ideología, lo malo que hoy en día las vemos mejor. Estas pautas, la propagación mediante pautas de comportamiento, el mojigato de mierda que se tira todo el día metido en una iglesia o yendo a ONG estúpidas creyentes. Eso lo vemos perfectamente. O la adaptación, la moral del grupo, cómo tienes que ser el católico, cómo tiene que ser. Pues eso obviamente son los progres son los nuevos católicos, los conservadores, los cayetanos, son las nuevas religiones. Entonces este grupo que tiene un hereje, que es peor que un musulmán, un cristiano que dejó de ser cristiano. Y después, peor que el infiel, y junto al hereje también está el indefinido, que está como dentro y fuera del grupo, nunca sabemos situarlo. Entonces esta pauta de comportamiento y esta moral del grupo acaba creando una idea y una estética. La idea es como el cómo pensar, cómo pensamos, qué pensar y cuándo pensarlo. Y la estética es cómo vivimos el mundo sensible, cómo lo representamos, la expresión de lo sensible.
Cuando este grupo se vuelve fuerte y toma peso social, podemos ver el nazismo, el chavismo, el estalinismo, acaba legitimándose. ¿Y cuál es la legitimación de los progres? Pues vamos a ver cómo se legitima un grupo, ¿no? Un grupo tiene una moral de grupo y se acaba convirtiendo en la moral social, la supremaica. Se va convirtiendo en la prensa, lo vemos fíjate, en Televisión Española los programas magníficos que tiene, Malas Lenguas, ha cogido a todos los periodistas de Antena 3, de 4, de La Sexta, que les gustaba y lo ha metido en Televisión Española. Obviamente podemos ver el tema de la resistencia. La resistencia no es nada más que adaptar a la moral del grupo establecida la idea del hormiguero, llevando a gente de tu ideología. De vez en cuando lleva un fachista y puedes decir, hostia, es que lleva un facha. No, que es como la mítica que hace el PSOE en el Congreso porque tiene un negro. Tengo un negro que habla de racismo. ¿No? Como antiguamente cuando tenían mujeres en el Congreso para hablar de cosas de mujeres. Tú ya lo que hables de cosas de negros, que nosotros hablaremos de las demás cosas. Entonces el movimiento cuando se extiende acaba asimilando a la sociedad. Y como he dicho, la moral del grupo se transforma en la moral social y se establece mediante la supremacía moral y las pautas se convierten en pautas sociales. Cómo debemos de follar, cómo debemos de consentir las relaciones sexuales, cómo debemos de relacionarnos. Hombre, yo soy un hombre y mi naturaleza es violenta y es la guerra y es la épica, ¿no? Como bien dijo nuestra ministra, que nunca se ha arrepentido de esas palabras y decide que aburrido con una conversación de hombres heterosexuales. Los hombres estamos hechos para la épica, para matarnos en la guerra. Tampoco nos han preguntado si queremos morir en la guerra y ser violados en la guerra. Eso nunca se nos ha preguntado. Pero claro, eso es causa del patriarcado. Tócame los cojones. ¿No? Y por esto yo reivindico que lo importante no es la libertad de expresión, porque la libertad de expresión está cohibida. Tú ya no puedes hablar de que hay problemas con la inmigración o porque hay unos problemas con los migrantes. Tú puedes pensarlo, pero cuando no puedes expresarlo, ese pensamiento tú mismamente ya lo cohibes. Hostia, que yo no puedo pensar tal de los migrantes, que yo no puedo pensar tal de tal cosa. Hostia, que yo no puedo pensar este elefante en la habitación. Y ese es mi papel. A mí me gusta pegarle patada en el culo al elefante y ponerle pimienta en la nariz para que estornude. Y que todos digamos, hostia, hay un elefante en la habitación. Se han movido, se han dado cuenta. Entonces esta supremacía moral es la herramienta favorita de los woke. Había muchas formas de supremacía. Estaba la supremacía social, propia de los regímenes militaristas. Franco lo que hace, venzo al enemigo, yo instauro una moral épica, un discurso, o la película de raza, ¿no? Diferentes programas donde nosotros hemos sido los ganadores de la guerra, vosotros los perdedores y nosotros os dominamos. La supremacía racial, que es mucho menos paranoica ambas, ¿no? Ni la supremacía social ni la racial son tan paranoicas como la moral, la supremacía moral, porque la supremacía racial, si tú perteneces a la raza, tú molas, tú eres de nuestro equipo. Mínimamente, las mujeres en el nazismo tuvieron un desarrollo social fundamental, unos avances sociales de la mujer que no se han visto en otros regímenes. Después está la supremacía moral, que es muy propia del mundo soviético y del mundo de la izquierda. Yo tengo la batuta moral. Ojo, cuando cambie y cuando yo establezca la nueva pauta de supremacía moral, habrá muchos que caigan. Fíjate, porque todos rompemos esa supremacía moral, no todos somos perfectos. Luego vemos que la gente izquierda roba, luego vemos el caso de Rejón, que no, que lo han pillado con temas de abusos, presuntos abusos. Yo no soy como el movimiento Me Too, yo no voy a cancelar a una persona porque se crea o se pueda creer que sea un violador, algo que hablaremos ahora dentro de poco. Y ahora nos vamos a detener en lo que es el asunto del vídeo. Bueno, aquí es donde vamos a detenernos a hablar un poquito, ¿no? De la supremacía moral de la izquierda progresista. Un comentario que me dejaron en el anterior vídeo y que le di toda la razón porque era el tema que iba a hablar hoy, es el tema de que esta gente, si hubieran nacido en los años 30, hubieran llevado camisas negras, botas y hubieran pegado latigazos a los judíos, porque lo que siguen es la moda. Son niños ricos que se quieren sentir rebeldes cuando están dentro del sistema. Entonces ellos se legitiman su grupo mediante la supremacía moral. Tú tienes que estar dentro del grupo y si eres un hereje o rompes, es muy peligroso. Ya lo hemos visto las declaraciones de Pablo Iglesias con todo aquel que se declare su enemigo. Si tú te vuelves enemigo es muy peligroso. Volverte enemigo de los progres es mejor que ser desde fuera, que nunca haya sido progre. En mi caso he tenido esa ventaja de nunca haber sido progre. He sido de izquierda pero nunca he sido un progre. Ahora ya no soy de nada y nada más que creo en la distancia irónica, ya no creo en otra cosa. Entonces, en esta cuestión vemos cómo el grupo para legitimarse tiene que atacar a otro grupo, al grupo B, al resto de gente de la sociedad. Y de esta forma pues vemos los problemas que tenemos hoy en día.
¿Quién es el enemigo de estos woke, de estos progresistas? América, el imperio americano, el liberalismo. Todo lo que huele a América es malo. ¿Qué huele a América? Israel. ¿Quiénes son los enemigos de Israel? El mundo árabe. ¿Quién se levantó contra Estados Unidos? Gaddafi. ¿Quién se levantó contra Estados Unidos? Thomas Sankara. ¿Quién se levantó contra Estados Unidos? Mao Zedong. ¿Quién se levantó contra Estados Unidos? Chávez, Hussein, Khomeini. Por eso vemos ese apoyo de la izquierda a ciertos regímenes que deberían de avergonzarse. Yo he escuchado en mis propias clases hablar de Milosevic como un tipo que unificó un país, sin tener en cuenta que el exterminio que hizo sobre las gentes del mundo yugoslavo fue horrible. ¿Por qué? Porque mola ser antiamericano. Es lo que yo definí como el cachondismo. A ellos les pone cachondo todo aquello que huele a antiamericanismo. Y lo llevan haciendo de los 60, con aquello del antiimperialismo, del movimiento cubano, porque ellos son el hombre nuevo. Ellos son el superhombre. Parten de muchas ideas que son propias del nichianismo que tomó el nazismo, pero las lleva a un nuevo punto. Ya no estás como dentro de la raza, ahora estás como dentro de la moral del grupo. Entonces este grupo se acaba convirtiendo en la propia sociedad, toman sus periódicos. ¿Y esto qué genera? Tú vas al colegio y te cuentan que la Segunda República votó el voto femenino gracias al PSOE. Luego te vas a un libro de historia y ves que el PSOE votó en contra del voto femenino y que fue la derecha quien lo apoyó. Tú luego ves que tu padre paga impuestos, tu hijo de clase obrera, normal y corriente, como yo he dicho, el obrero no tiene derecho a pensar, no tiene la obligación de pensar, es que no tiene. Escucharme, sindicalistas de los frentes estudiantiles, de los CGC y de todas estas mierdas, comités de juventudes trabajadoras y todas estas mierdas, apoyo pro Palestina y todas estas gilipollas. El obrero no tiene derecho, no tiene la obligación de pensar, tiene el derecho de pensar, pero no está obligado, no tiene el deber de pensar. Eso os puede incomodar o no, pero eso es una realidad. Entonces llega a su casa, su hijo está allí, ha visto en el colegio 4 gilipolleces de charlas de género, le llegan allí a hablarle de que su identidad tal cual, ve que su dinero público, el de sus padres, va para gilipolleces, luego consigue un trabajillo, se ilusiona, hostia, tengo un trabajillo para el verano, tengo un nuevo curro, y ves que la mitad va para impuestos. Y dices, hostia, a lo mejor tus impuestos están yendo para cosas útiles, porque tú eres una persona joven, crees que hay que redistribuir, porque en la juventud todos creemos que hay que hacer una progresión fiscal, y luego ves que tus impuestos pues van para ponerle picha a la gente, van para 4 moritos, van para cosas que a ti no te importa, vamos a ser realistas. Hay un montón de ayudas sociales que van para gente que no lo necesita o para cuestiones que no son importantes. A mí me parece más importante un cáncer de mama que una operación de cambio de sexo, o una charla en el instituto sobre educación sexual, porque ahora ellos se meten en cosas que deberían ser cuestiones de la familia. Tú está muy bien que le digas a los niños qué son las ETS, está muy bien que tú le digas a los niños cómo combatir esas enfermedades, qué protecciones usar. Otra cosa es hablar de identidad. Y vemos un problema que de aquí a unos años lo veremos. ¿Cuántos de esos jóvenes que están transicionando, que cada vez va aumentando más, se arrepentirán y se darán la vuelta después de transicionar y querrán destransicionar? ¿Cuántos? Y ya no podrán hacerlo, o tendrán muchas dificultades para hacerlo, y ese sentimiento de desapego con el cuerpo, ¿no? Esa disforia, se acabará aumentando, porque no era disforia. Toda la adolescencia nos hemos sentido avergonzados de nuestros cuerpos, toda la adolescencia hemos sentido una aberración hacia nuestro cuerpo, y las personas trans más todavía. A mí me siento malamente cuando me da un pelín de barriguita, pues me imagino que no te sientes identificado con tu cuerpo, tiene que ser 20.000 veces peor, obviamente. Pero también tienen que hacer una cuestión las personas trans muy importante, y es un poquito comerse el orgullo. Cuando consigues una victoria es difícil pararte los pies, ¿no? Igual que le está pasando a Israel, pararte los pies y decir, vale, tengo que ser realista, ganar esta batalla, pero tengo que ser clemente. Y tenéis que aceptar que no es patología, sino saber si esa persona realmente quiere transicionar, y eso tiene que pasar un proceso psicológico, porque en la adolescencia hay muchas inseguridades, muchos problemas, y fijaros cómo se legitima esta supremacía moral. No, yo es que tengo derecho a identificarme como tal, y yo tengo ese derecho y tú no me puedes oprimir a mí, porque yo tengo la moral de mi grupo es superior a la tuya, tú eres un fascista, tú eres un tránsfobo. No, señores, aquí unos años veremos el problema que está haciendo la transición sexual. Será un tema polémico, será un tema que a todos nos incomodará a un montón de gente, y ya se está viendo de gente que ha transicionado y dice, joder, que tampoco me siento identificado aquí. No es porque existe un tercer sexo, no existe un tercer sexo, existe una malformación física que es la intersexualidad. Igual cuando tú naces en una pierna con un muñón, es una malformidad física.
eso no puede constituir una realidad. Igual que no existe un tercer género, porque para existir un tercer género habría una nueva dicotomía entre binario y no binario, se formaría una nueva dicotomía entre no binario y no binario, se acabaría convirtiendo en dicotomías absurdas que no tienen ningún sentido. Tampoco vamos a recurrir al arma estúpida de los antropólogos de que en una tribu perdida de Chechenia hay una población que tiene 4 géneros porque no comprende su idioma y no comprende su idioma interpreta que asuman una cierta libertad sexual entre hombres y mujeres conlleva que haya un cuarto género o un tercer género. Eso son mentiras. Hay hombres y mujeres, biológicamente, no podemos negarlo. Tienes pene o tienes vagina. Que tú tengas ese sentimiento y tu cuerpo no te identifique, podemos llegar a comprenderlo y hablarlo porque somos un animal racional y la transición es un derecho que toda persona debe tener, un derecho que no debe de garantizar el Estado. El Estado tiene que garantizar otras cuestiones, no tiene que garantizar que haya carreteras, que haya una educación pública, una sanidad, tiene que garantizar ciertas cuestiones. Pero es que tu privilegio no tiene que correr de mi gasto, tiene que correr de tu gasto porque no es una cuestión que el Estado debe de garantizar. Y estoy totalmente de acuerdo de que si hay un momento de bonanza económica se puede aprobar estas cosas. Pero en el momento en el que nos encontramos actualmente no podemos gastar dinero público en estupideces. Y tú eres entonces una persona joven y ves todo esto. Y te acabas dando cuenta de que tu abuelo, que tiene 60 años, que no ha vivido los años duros del franquismo, te habla de que con un sueldo se puede vivir en un hogar, te habla de ciertas cuestiones y tú romantizas el pasado. Porque si algo nos enseña la Eneida, si algo nos enseña la Ilíada, si algo nos enseña el Cid Campeador, es que siempre hubo un pasado que nos huele mejor. El problema, no recuerdo quién lo dijo, nunca vuelvas al pasado porque todo el tiempo lo habrá cambiado y será horrible. ¿No? Algo así dijo. Bueno, también lo dijo a las coplas de la muerte de su padre, aquel magnífico poema, cualquier tiempo pasado nos parece mejor, siempre nos pasará. Entonces estos jóvenes pues se acaban convirtiendo en gente conservadora a causa de esto. Vox no nace porque la gente se vuelva fascista, Vox nace como reacción a Podemos. Porque el 15M, cuando se instaura en las universidades, es la cosa más grotesca que puedes ver. No es lo mismo la censura católica, que se basa en una moralina estricta y religiosa, llevada por curas y militares, gente que normalmente no suelen ser muy instruidos, por lo menos en aquellos tiempos, a una moral llevada por los intelectuales. Y la censura llevada por los intelectuales, cagaros en la perra, lo dice una persona que estudia en una universidad progresista. Cuando una universidad es progresista como la de Granada, o como la de Barcelona, que también me la han contado, me han contado cosas, tened miedo. Tener miedo y esconderos. Porque hoy en día hay una nueva forma de represión. La derecha hispanoamericana inventó una forma de represión que era muy buena para la época, innovadora, y fue el de desaparecer, ¿no? Los desaparecidos. Algo utilizaban desde en Colombia, también se han utilizado en Chile, en Argentina, con Videla. Un régimen de tortura brutal, oscuro. Pero hay una nueva forma de censura. La nueva forma de censura es el ostracismo social, algo que también ya utilizaban los griegos. Entonces ya no te van a matar, no te van a pegar un tiro estos progresistas, lo que te van a hacer es prohibirte hablar, es prohibirte espacios públicos donde dialogar, es cerrarte tus canales de YouTube, es convertirte en un enemigo público, es salir en las noticias, que te hablan un caso de imputación falso. Por eso yo nunca voy a hacer publicidad de ninguna marca. En esta cadena, en este canal no voy a hacer ninguna marca porque conozco gente y no seamos tontos, todos sabemos a quién le ha pasado, de gente que le ha pasado, que por promocionar una marca de ropa el gobierno le ha abrido un expediente policial porque no le ha incomodado lo que ha dicho. Y eso es verídico. El problema es que cuando tú a un perro le pegas palos, en un momento muerde. Y estáis pegándole palos a muchos perros. Y algún día esa jauría de perros va a comer, como le pasó a Scar en el Rey León. Entonces aquí andamos entre feministas puritanas, que te dicen con quién acostarte, cómo acostarte y cómo debes acostarte, no dejan de ser presluterianas, baratas, que van de ateas y se pintan el pelo de colorina y te dicen cómo debes de ser, porque claro, hay una tribu en Budgunu que tiene 3 géneros, y eso es muy importante. Puritanas de medio pelo, como ya hemos dicho, marxistas de clase acomodada, niños ricos que llegan a la universidad, han vivido en un ambiente acomodado y privilegiado y ahora se sienten fuertes porque han descubierto lo que es la igualdad, todos somos iguales, no han leído más, pero se han quedado con la premisa del marxismo, igual que le pasaba a muchos creyentes católicos que no habían leído la Biblia, pero bueno, si habla de que Cristo nos quiere, no hace falta leerla, te la compro.
y no han leído a Marx y son marxistas. Como yo os conté el otro día, yo conozco gente que dice, no, yo soy marxista, pero no me hace falta leer a Marx, y Marx está muerto. Y aquí vemos este fin de la historia, esta falacia en la que ya solo se puede escribir historia actual, porque si escribimos historia antigua estamos cayendo en fascismo. Entonces yo solo quiero advertir a la gente progresista de que crean monstruos. Y los monstruos que creas te comen. El nazismo alemán no nace nada más que con una reacción a ciertos movimientos izquierdistas, porque de cierta forma el nazismo es una izquierda militarista y beligerante. El fascismo italiano nace como reacción a ciertos roles del Partido Socialista, y la CEDA nace como reacción a los partidos de la República que andaban quemando iglesias y violando monjas. Y entre abuelos fachas y abuelos rojos, como yo decía en un auto español, nos acabamos perdiendo nuestro país y la vaquilla se queda a mitad de la trinchera. Entonces tened cuidado que cuando empiecen a saltar las bombas, nos preguntaremos cómo estalló todo esto. Igual que se preguntaron cómo estalló todo aquello. Y de aquellos polvos estos lodos, y así andamos. Entre feministas rancias y preluterianas que te dicen con quién acostarte, marxistas de clase media, y jóvenes que se ven empujados al fascismo, que no es fascismo, es una adulación de Franco. Es un nuevo modelo liberal, porque están en contra de los impuestos. Franco fue más socialista que Pedro Sánchez, hizo una vivienda pública y tuvo una política más socialista que el propio Sánchez, con sus horrores y sus crímenes. Yo tuve un abuelo mayor y sé lo que fueron los horrores del franquismo, nadie me los tiene que contar, lo sé, que fue horrible, pero hubo una época de esplendor económico, no gracias a Franco, sino gracias a la emigración de españoles controlada y pautada a países de Europa, obviamente. Aquí no dejaban entrar a cualquiera, como si se puede pasar en ciertos casos. Entonces acaba quedando un nuevo grupúsculo que en algún momento tomará el poder, y si no toma el poder tomará gran fuerza, en el que son jóvenes que no creen en los impuestos, porque los habéis hartado. Aparecerán con la motosierra, que estáis financiando podcast de medio pelo y gastando dinero público en traer a Broncano Televisión Española porque es muy progresista. Estáis creando una generación que odia los impuestos. Estáis creando una generación que está creando un nuevo relato sobre lo que fue el franquismo. Estáis creando una generación de gente que traen con una nueva perspectiva, no es fascismo. Tranquilas madres de España, sus hijos no son fascistas ni franquistas. Vuestros hijos simplemente son rebeldes, son punkis. Igual que en los años 70 molaba ponerte una esvástica en el pecho, como hacía los espistos, su hijo igual lo hace porque lo ve provocativo, y como la gente tiene miedo, lo ve rebelde y hace música protesta, y su música protesta habla de que los impuestos son malos. Lo que tenéis que preocuparos de los que tenéis en el poder, censores, persecutores, supremacistas morales. Y como vuelvo a decir, el supremacista racial tiene una ventaja. Si tú perteneces a la idea de raza que ellos conciben, puedes vivir bien. Pero la supremacía moral es un cambalache, es un trapecio en el que a veces se tuerce y se queda a la mitad del grupo. Entonces así andamos. Y cuidado, gente, que no quiero ser alarmista, porque no me gusta el alarmista, no soy un moralista de mierda como todos estos progresistas. Pero si golpea un perro, muerde. Y es lo que sucede, y luego vemos las tumultas enfadadas de la gente de Torre Pacheco yendo a pegarle a los moros, porque sí, ¿qué diferencia hay entre decir todos los hombres son violadores y todos los moros son violadores? Son dos grupos que nacen mutuamente en una sociedad crispante, y recordad, polarizar es de parguela.